Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión de la Asamblea Legislativa. Federico Villegas les saluda y los invito a que se quede con nosotros a lo largo de la sesión del día de hoy, miércoles 6 de octubre ya del año 2017. Tenemos tiempo del año 2017. Tenemos con nosotros al diputado José Ramírez Aguilar, diputado del Frente Amplio, y quien además forma parte de la Comisión de Hacendarios. Y precisamente la sesión de hacendarios comenzó ya con las audiencias a los diferentes ministerios porque se presentó el plan de gastos para el año 2018 y los señores ministros vienen a hacer pues la rendición de cuentas de cómo les fue este año, cómo estuvo el gasto, cómo estuvo la liquidación, en fin, todo este tipo de detalles y pues dejemos que sea don José que nos cuente cómo va la actividad en hacendarios. Buenas tardes, don José. Bueno, muy buenas tardes al pueblo costarricense y a ustedes por la oportunidad, agradecerles. Efectivamente hemos recibido el presupuesto de la República para el año 2018 que equivale a 9,3 billones de colones, o sea 9,3 millones de colones, de los cuales es claro que cerca de 5,2 billones de colones deben de financiarse con impuestos y 4,1 billones deberá financiarse con deuda interna. Recordemos que parte del problema que tiene el país, el problema fiscal, el déficit que tenemos, la deuda que tenemos, es una herencia de la incapacidad de Óscar Arias Sánchez de Liberación Nacional en aquel momento, ¿verdad? Cuando recibió el país con arcas estables y pues ahorita estamos todavía sufriendo esas decisiones mal tomadas de aquella época que luego podríamos abordarla. Es importante no olvidar, ¿verdad?, dónde está el origen, pero ahorita estamos sufriendo eso. Curiosamente, para que los costarricenses tengan claro, para el año 2018, aparte de esos datos que acabo de dar, tenemos que tener claro que tenemos que pagar 2,9 billones de colones, 2,9 millones de colones en amortización de la deuda, solo para el año 2018. Hoy el Mideplan, que ha sido una de las sesiones que tuvimos hoy en la Comisión de Hacendarios, nos da una información muy interesante sobre este pago que tenemos que hacer en el 2018. ¿Qué pasaría si ese pago no lo tenemos que hacer? ¿En qué podríamos invertir? Y quisiera comentárselo a los costarricenses. Imagínense que si nosotros pudiéramos no pagar esa amortización de deuda, podríamos aumentar las pensiones del régimen no contributivo. Podríamos eliminar el déficit habitacional, o sea, todos los costarricenses y las costarricenses tendrían casa. Podríamos aumentar 5 veces el gasto de inversión. Podríamos duplicar el número de becas otorgadas a familias de escasos recursos. Podríamos duplicar el número de policías para aumentar la seguridad en nuestros cantones. Y podríamos duplicar el número de estudiantes atendidos en los comedores escolares. Estos ejemplos los da el Mideplan. Todo eso con los 2,9 millones. 2,9 millones de billones de colones que tenemos que pagar en el servicio de deuda en el año 2018. ¿Qué es lo más preocupante ahorita? Que fíjese usted que ahora nuevamente intenta la derecha costarricense cercenarle el presupuesto a la educación pública, al FES, a la niñez costarricense, y uno no entiende cómo van a tratar de cercenar el dinero a estas instituciones y por otro lado le aumenta el presupuesto a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. ¿Cómo puede entender el ciudadano costarricense que se le aumente en 6,3 y 6,2 el presupuesto a la Asamblea Legislativa y al Ministerio y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y por otro lado quieran quitarle el presupuesto a la niñez costarricense de la educación pública y al FES? Y eso es muy grave porque imagínese usted que si le preguntaran a uno, ¿hay una forma de resolver esta situación? ¿Hay una forma de eliminar la deuda del país? Claro que la hay, parando el robo que están haciendo en evasión y elusión fiscal. En este momento en Costa Rica, y han querido tapar ¿Les pasó el dato el Ministerio de Planificación acerca de la evasión? Eso lo tenemos nosotros desde el año pasado, hemos levantado la voz en el plenario, equivale a 2,6 más o menos billones de colones, o sea 2,6 millones de colones.
es casi lo que estamos pagando en la deuda del próximo año. Y ya les dije de deuda. Claro. Entonces, si nosotros cerramos el portillo, la llave de la evasión y la elusión fiscal en Costa Rica, resolvemos la situación que tiene el país. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que no ha habido voluntad de las fracciones legislativas, y lo vimos con el proyecto de fraude fiscal, en donde se llevaron 2 años prácticamente frenándolo, sin ninguna justificación, ningún argumento de peso. Quizás, pienso yo, para darle tiempo a los que estaban evadiendo y eludiendo, de que pudieran acomodar sus platas, y entonces cuando ya pasara el proyecto de fraude fiscal, no los agarraran, ¿verdad? Al final se ganaron 2 años tratando de pasar ese proyecto, cuando si hubiese un compromiso real para parar y cerrar esa fuga que hay en el país, hace rato hubiésemos votado una serie de proyectos que vienen precisamente a evitar esa fuga fiscal. Pero no ha habido voluntad porque existe lobby, estructuras de poder, es mucho dinero de por medio, y se han entrabado algunos proyectos que deberían haberse votado desde que entramos aquí. Don José, usted es miembro del FA, está en esa comisión, lo acompaña también del nuevo partido don Francisco Camacho. ¿Ya han hecho alguna evaluación de lo que fue el presupuesto? Entendemos que se presentó la semana anterior, pero ya han detectado dónde se puede corregir, dónde ustedes consideran que se están quitando fondos que son necesarios, por ejemplo. Claro, el ministro de Hacienda llegó a decirnos que parte de la situación de la propuesta que están haciendo presupuestaria en este momento para el 2018 responde a lo que él llama el estado de, ¿cómo le llaman? Estado de emergencia, ese me olvidó el término que utilizan, estado de necesidad. Y ante esa situación tiene que hacer ajustes y demás, pero lo que llama la atención es que si existe ese estado de necesidad, ¿por qué no lo hacen parejo? Todos los presupuestos quedaron igual que el año pasado en la mayoría de las instituciones, salvo que ahora pretenden, le redujeron a la niñez, le redujeron al FES, le piensan reducir al FES, a la educación pública, pero le aumentan a la Asamblea y le aumentan al Ministerio de Culto. Entonces, ¿por qué razón, si hay un estado de necesidad, no lo hacen parejo? ¿Por qué siguen insistiendo en la educación y en la niñez? Cuando ya los estudios internacionales han dicho que $1 invertido en un niño o una niña tiene una tasa de retorno de $10. Es decir, que para un país no es gasto, es inversión. Igual la educación. ¿Cuánto ha ganado un país por tener personas formadas? ¿Cuánto ha ganado Costa Rica a pesar de que tenemos déficit o ciertas deficiencias en el sistema educativo en los últimos años? Pero ha ganado. Entonces, ¿qué es la intención que hay de fondo para seguir insistiendo en debilitar la educación y debilitar la atención de la niñez costarricense? ¿Cómo no entender que si nosotros cerramos la evasión y la elusión fiscal, estamos resolviendo el tema de educación, de alimentación de nuestros niños y niñas, estamos resolviendo la habitación para la gente, que tenga su casa? Pero los gobiernos últimos, hasta ahora, no han querido analizar el fondo del asunto, y no sé si lo que intentan es precisamente allanar el camino para privatizar todos los servicios, que es lo que quiere la ultraderecha costarricense, ¿verdad? Privatizar todo, privatizar la educación, privatizar los servicios de salud, privatizar la atención a la niñez. Por ahí andan propuestas donde quieren trasladar los dineros a ONGs para que atiendan a los niños costarricenses. La niñez no se puede dejar en manos de ningún ente privado. El Estado es el que tiene que velar por el resguardo de la niñez costarricense. A lo largo de esta administración ha sido muy compleja la discusión de los presupuestos ordinarios acá en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo prevé usted? ¿Cree que este año será la excepción o más bien se mantendrá esa discusión fuerte encontrada en hacendarios? Bueno, por lo menos de parte nuestra vamos a levantar la voz muy fuertemente en defensa, igual que lo hemos hecho en estos 3 años, en defensa de la educación y en defensa de la niñez. Vamos a tratar de proponer que sean las instituciones del Estado las que aporten un poco de millones de colones de su presupuesto para equilibrar un poquito la situación que el gobierno manifiesta como desajuste. ¿Ya han logrado ustedes sacar algún tipo de gasto superfluo del presupuesto? En realidad ya las instituciones han hecho una reducción de su presupuesto importante, como le digo, casi que prácticamente la mayoría quedó con el presupuesto anterior,
Lo que pasa es que si estamos en un estado de necesidad, todos tienen que aportar por igual y no pueden recargarlo ni en el Ministerio de Educación, ni en la educación costarricense, ni en el FES, ni en la niñez. No, tiene que haber otras instituciones que pueden aportar algo para ayudar un poco a la situación. No la vamos a resolver toda, pero ayudar un poco. Le hablo de los ministerios de comercio exterior, le hablo por ejemplo, de Poder Judicial, le hablo de otras instituciones que pueden aportar un poquito más, sin poner en riesgo la seguridad social del país, la educación, ni la niñez, ¿verdad? Lo que pasa es que siguen insistiendo en la niñez, la educación y demás. Esa es la discusión que vamos a tener de fuerte en el fondo de esta situación. Bueno, al final el dinero que se ha recortado del PAN el año anterior se le tuvo que devolver, que fue una lucha que ustedes dieron. Claro, porque y ahora lo que tratan, vamos a ver, violan la Constitución, las leyes y le quitan el presupuesto al Patronato Nacional de la Infancia, evitan que el Patronato Nacional de la Infancia pueda sostener sus programas y hacer su trabajo de la mejor manera, alargan el devolverle el dinero y se lo dan casi tardíamente. Obviamente el Patronato Nacional de la Infancia tiene que hacer un sobreesfuerzo para en un plazo muy corto tratar de acomodar el dinero. Pueda que algún no lo hayan acomodado todo, en eso estamos, pero eso no es responsabilidad de la niñez costarricense, eso es culpa de la irresponsabilidad de los diputados y diputadas que violaron la Constitución y las leyes, quitándole el presupuesto a la niñez costarricense y devolviéndoselo tarde, que es la discusión de fondo que estamos ahora. Ahora quieren achacar que el gobierno pues ahora le quiere quitar un dinero que tal vez no pudo gastar el PANI en este presupuesto, pero es que se lo están dando tarde. O sea, aquí la niñez no es la que tiene que pagar, es los diputados que tienen que ser más responsables, respetar la Constitución y las leyes, y lo que tenemos que hacer los diputados y las diputadas es votar las leyes que hay para ayudar a cerrar el grifo que tiene abierto Costa Rica con la evasión y la ilusión, que es la que nos está hundiendo acá. Por cierto, aquella ley del impuesto a las casas de lujo, muy poco ha logrado recolectar, pero eso será tema para otra oportunidad, porque ya casi... Hace las 14 horas con 57 minutos.